Y estoy contenta y agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo me puse a meditar esta palabra, no solo pasó eso con Gabriel, sino que al otro día me habla mi hermana y me dice: oye, siento esta inquietud que necesitan predicar esta palabra, las iglesias en general, ¿no? Y yo le escuchaba y yo le dije: ¿sabes qué? Le dije: justamente de eso voy a hablar. Entonces, cuando ella me dice, y después entre otras cosas que después le voy a contar, ya ahí sí ya me cayó el 20, hermano. O sea, ahí ya sí empecé a sentir como el peso de Dios, con una carga, con una responsabilidad, porque dije: esto no es liviano, Señor. O sea, tú me estás hablando por todas partes de este mensaje y esto no es liviano, esto es algo que tú estás diciendo: Cristo viene, mantengan las lámparas encendidas, Cristo viene, Maranata, seamos sobrios, velemos. Y todo eso estaba en mi mente. Pero el Señor me dijo: yo quiero enseñarle a mi iglesia, porque muchos hacen cosas y no entienden por qué dicen que el Espíritu Santo representa el aceite, por qué nosotros tal vez ungimos a los enfermos, como dice la palabra, con aceite, y tantos detalles. Y yo, obviamente, como soy un poquito acelerada, le decía: Señor, yo quiero dar desde aquí la palabra y voy a empezar a ir al grano. No, haz esta introducción. Y quiero llevarte a la época de Jesús, los apóstoles, los profetas, cuando el aceite de oliva era un producto sumamente esencial en la casa de los hebreos. El aceite de olivo tenía un papel destacado en épocas bíblicas, porque su fruto, ese aceite, servía para muchas cosas. Y hermano, voy a entrar en la introducción que no la puedo obviar, porque el Señor me habló esto. Éxodo 35:14, el aceite era usado como combustible. Y qué hermoso la diapositiva, por favor. Éxodo 35:14. ¿Está ahí? Ay, ya, perdón, es que como acá tengo el conteo no me doy cuenta. Dice así: también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas. Y escucha, y el aceite para el alumbrado, tanto en casas pequeñas como en las grandes mansiones, el aceite era esencial para traer luz a la casa. Entonces podemos ver cómo esto era una herramienta esencial, pero no solo para eso, sino también era usado para sanar heridas. Y esto en Lucas 10 es muy importante, porque aquí Jesús narra una parábola. Yo no sé si ustedes se recuerdan la parábola del buen samaritano. Recuerdan que el Jesús está hablando de que un hombre fue golpeado, maltratado, y todos pasaban y nadie le daba bola, pero hubo un buen samaritano que se acercó y hizo lo siguiente: y acercándose le vendó sus heridas, y escucha cómo, derramando aceite y vino sobre ella, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Entonces vemos cómo Jesús hablaba que el aceite también en esta parábola era para poder sanar las heridas. Pero no solo eso, ustedes saben que los apóstoles, discípulos, iban predicando el evangelio por todos lados. Y en Marcos 6:13, yo me imagino a los apóstoles con la dirección de Dios, con su botito, su frasquito de aceite. En Marcos 6:13, ahí dice, miren, lo usaban ellos para orar por los enfermos, y mira lo que dicen: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Y estos sanaban. Entonces es importante todos estos puntos, y yo quiero que vayas tomando en cuenta, porque después va a salir a relucir esta introducción que yo quería obviar, pero el Señor me decía: no, quiero que empieces a dar cada punto del uso del aceite. Y es más, lo usaban en las casas hebreas como un alimento esencial, no podía faltar. Si en Santa Cruz no falta la yuca para el majadito, ahí no podía faltar el aceite para el preparado de sus tortillas. Mira lo que dice en Primera de Reyes 17:12. Pero ella respondió, este es el contexto cuando hubo un hambre en la tierra
Y Elías tenía hambre y por orden de Dios le dice: ve a la casa de la viuda de Sarepta y pide que ella te dé de comer. Entonces ella le responde lo siguiente, pero ella respondió: vive Señor tu Dios, que no tengo pan. Escucha, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en las vasijas. Y estoy recogiendo trozos de leña para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo y para que comamos y muramos. Y es interesante porque era lo único que ella tenía y Elías les dijo: dame. Y mira, en un hambre, en una casa bien humilde, pero había aceite. No solo eso, también lo usaban para ungir reyes. Primera de Samuel 10 dice lo siguiente. Tenemos ahí, dice, las diapositivas, le pido por favor, hermanito, que me acompañe. Gracias. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. ¿Por qué? Porque tras la unción había un respaldo de Dios para llevar a cabo una misión. Entonces el Señor hablaba y llamaba a sus profetas y Él designaba y decía: yo quiero que me unjas a Él y que empieces a llenarlo de aceite, porque tras de eso va a haber un respaldo mío, como que yo lo he apartado para que gobierne sobre mi pueblo. Y quiero entrar más profundamente, y recuerden que todavía estamos en la introducción, y entrando más profundamente en la parte espiritual, era usado para la consagración del altar y los utensilios en Levíticos 8:11. Me gustaría, no sé si se puede tener las diapositivas al frente, así ya yo me voy guiando. Levíticos 8:11 dice lo siguiente: y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para ¿qué? Consagrarlo. O sea que también el aceite no era sanar herida, no era alimento en las casas, no era luz en las casas, sino para sanar, para consagrar, perdón. Y no solo esto, sino también para consagrar las cosas del altar. Dice en Levítico 8: y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y lo consagró con el aceite, roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la pila y su base para consagrarlo. Y aquí recién quiero entrar en el tema, hermano, y quiero que me prestes mucha atención, porque si bien esto es la introducción, esto es lo que tiene la esencia del mensaje que te vengo a traer. El aceite era pero tan indispensable para Dios, como lo vimos aquí. El pueblo de Israel lo usaba para honrar a Dios, hacía un sacrificio y habían muchas cosas, te he hablado a grandes rasgos, pero una de las más importantes del aceite fue cuando el Señor manda a Moisés, ojo, en el antiguo pacto, y le dice: yo quiero que me hagas un tabernáculo. Imagínate que este es el tabernáculo, y le dice: pon todos los utensilios, todas las herramientas para que yo pueda encontrarme con mi pueblo, para que pueda entrar el sacerdote. Pero Moisés le dice: hay algo que no puede faltar. Entonces dice el Señor: recuerda el aceite de la unción. Esto no puede faltar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las lámparas arden y que haya luz en el tabernáculo. Y es increíble. ¿Por qué? Porque es como aquí. Yo tengo guitarra, tengo batería, tenemos el data, ¿se llama esto? Ok, tenemos el piano, todo. Pero si no hay electricidad, ¿qué pasa? No sirve de nada, aunque todo es importante, pero no sirve de nada. Andrés puede estar tocando acá y no pasa nada porque ustedes no van a escuchar el sonido. Necesitaba eso esencial que era la electricidad. Lo mismo, Dios necesitaba el aceite esencial para traer luz. Pero aquí el Señor le da una orden muy peculiar a Moisés. En Levíticos 24:2, cuando Él le manda a Moisés a traer el aceite, le dice lo siguiente. Tenemos la diapositiva. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. Escucha bien.
de olivas machacadas para el alumbrado. ¿Y para qué? Para hacer arder la lámpara continuamente. Fíjate bien estos dos puntos. Oliva machacadas, ¿para qué? Para que alumbre el aceite constantemente. No era cualquier aceite, no era aceite fino, cero colesterol, no era no sé a ver qué aceite tú usas en tu casa, no, era oliva machacadas. Y para que puedas entender la orden de Dios tan precisa y peculiar, necesitamos entender qué son las olivas machacadas, a qué se refiere con esto. Mira, el significado es de machacar, golpear algo para deformarlo, aplastarlo o reducirlo a fragmentos pequeños, pero ojo, sin llegar a triturarlo. O sea que para obtener para obtener el aceite, los pasos eran los siguientes. Primer foto, seleccionaban las aceitunas. No sé si me están escuchando. Ahí está. Primer foto, la selección de la aceituna, por favor, eso. Ahí estamos. Seleccionaban las aceitunas, las ponían en una fuente. Luego la colocaban en un molino. Una vez seleccionada, la colocaban en el molino. Después de esto, fíjense bien qué interesante es verlo. Quiero que se me pase este punto. Era tan pesado el molino, las aceitunas estaban acá abajo, pero el molino era tan pesado que necesitaban varios hombres. ¿Para qué? Para poder jalar esa madera tan pesada y que las aceitunas se vayan deshaciendo sin triturarse, se vayan deformando, machacando. A veces se agarraba un burro de carga por el mismo hecho que ese madero era pesado y tenía que pasar por aquel molino. Luego el tercer paso se colocaba en la prensa. Lo estamos viendo ahí. Y esto, ¿qué es lo que pasaba? Ponían en unas vasijas una tras otra, y en el momento de estar en la prensa, agarraban y lo presionaban tan fuerte que ahí, en esa presión, salía el aceite de oliva. Tras el machacado, tras los golpes, tras la presión que se ejercía sobre eso, se daba el aceite de oliva. Y mira, esto es importante, porque esto lo hacían varias veces para obtener cada vez más aceite. Pero lo importante de esto, que el primer presión que se daba sobre el aceite, el primer aceite salía puro. Era la primicia, el primer aceite era puro, era apto para poder comer. Los demás ya salían con impureza, pero el primer aceite era puro. Y saben, quiero preguntarte, ¿esto te recuerda a alguien? Yo no sé si hasta aquí hemos estado siendo clara por qué el Señor quería dar estos pasos, porque quería refrescarnos un poco la memoria. ¿Me entiendes? Que todo lo que ha pasado, miren, el nuevo pacto, el proceso de machacar las aceitunas, el proceso de que éstas sean golpeadas para producir el aceite, tiene un significado espiritual sumamente importante, hermano. Y ustedes recuerdan que Jesucristo fue golpeado y maltratado en la cruz, que su Espíritu Santo fue derramado a la iglesia después de la ascensión del cielo. ¿Por qué? Porque en esencia, amados, Jesucristo es, escúchame bien lo que te voy a decir, el olivo de Dios, y el Espíritu Santo es su aceite de oliva derramado sobre nosotros. Te estoy hablando en este contexto, ojo, no en el contexto donde nos han enseñado que el olivo representa a Israel, el olivo silvestre a los gentiles, no. En este contexto, por eso te digo, el olivo de Dios, en el momento, no es casualidad ni coincidencia que en el momento de esa oración agonizante de Jesús, Él corrió al monte, al Getsemaní, un lugar lleno de olivos, olivares grandes, que su significado es prensa de aceite. ¿Te das cuenta? La palabra en 1 Corintios 15 dice que Él es el primer fruto, la primicia de una gran cosecha.
Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Iglesia, era la representación misma de Jesús. Cada paso que nosotros vimos de golpear, de machacar, de presionar, Jesús en el monte de los olivos, era tanta la presión que dice que sudó gotas de sangre. Algunos comentaristas dicen que esas gotas de sangre era como una primicia al Padre. ¿Me entiendes? Y saben, es importante porque yo averiguando, dice que son pocas las personas que sudan gotas de sangre a consecuencia que están ejerciendo una gran presión dentro de ellos, que no sé si es pupilas, poros, los vasos, no sé si está Edison por acá. La cosa es que estos revientan y empieza a salir gotas de sangre. Jesucristo pasó el Getsemaní. Jesucristo es la representación misma. En Juan 19:32 dice, mira, los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Y escucha bien este detalle. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya él había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. ¿Recuerdas el olivo? Machacado, pero no triturado. O sea, todo va encajando. En Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Lo tenemos ahí, hermano? El castigo de nuestra paz, ¿qué pasó? Fuimos nosotros curados. Esto me llama mucho la atención porque el castigo de la paz o de tu vida, de aquel pecado de todo el mundo, la humanidad, aquello pesado cayó sobre él para que tú tengas paz. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Esto me llevaba a entender y también a temblar, porque cuando empiezo a darme cuenta de la importancia que era todo lo que tiene que ver con el Getsemaní, el aceite, ¿saben? Jesús pagó un alto precio y ese alto precio tuvo un propósito. Tuvo un propósito importante, su crucifixión, su sacrificio. ¿Para qué? Para que la luz de su Espíritu Santo brille en cada uno de ustedes. ¿Por qué te digo esto? Volvamos otra vez al inicio. ¿Qué decía? Necesito olivas machacadas, y luego continuaba, para que su luz alumbre constantemente. Era necesario ese machacado, era necesario ese sacrificio para que la luz de Cristo sea derramada en tu corazón. Mira, no solo bastaba con su muerte, Él necesitaba dejarnos su Espíritu Santo para continuar, escucha bien, lo que Él vino a hacer. O sea, nuestra vida cristiana, hermano, no se limita en llegar a sentarnos, en conocer de Cristo, llegar a la iglesia, volver a ir y tener una rutina, sino que hay un propósito del sacrificio de Cristo en la cruz. Y es que eso que Él dice, tanto me dolió, sufrí, me machacaron, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que esta luz que yo estoy cargando, porque en Juan 8:12 dice lo siguiente, hijos, yo soy la luz del mundo. Miren, otra vez Jesús dijo, les hablo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escucha, no andará en qué, en ti, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién se está refiriendo? A su Espíritu Santo, la luz de la vida. No voy a andar en tinieblas si porto el Espíritu Santo de Dios. Las tinieblas no tienen lugar sobre mi vida. La tristeza, la preocupación no tiene lugar sobre mi vida, porque tengo un entendimiento que se pagó un alto precio para que yo tenga vida, que yo cargue esa vida y que esa vida que yo cargo sea para darla a cada uno de los demás. Iglesia, estamos dormidos. Estamos dormidos porque el propósito del sacrificio de Dios es no para que nosotros vengamos y nos engordemos con la palabra, sino para que seamos luz y empecemos a pasar. A medida que el evangelio crece, la luz, dice, va creciendo y la lámpara no dejará de arder continuamente. Necesitamos llevar esa luz. Mira lo que dice Mateo 15:14.
nosotros somos por gracia, y si me escuchaste bien, el recipiente que Jesús eligió para portar esa luz. Vosotros sois, ¿será que me pueden ayudar para que tome agua? Vosotros sois la... Amén. Hay algo que destacar aquí. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, yo soy la luz, dijo Jesús. Ahora yo me fui, ustedes son mi cuerpo. A ustedes les corresponde ser luz en el mundo. Ustedes tienen ese recipiente que es ustedes mismos. Ustedes se acuerdan de, así un paréntesis, de la profecía donde habla a las 7 iglesias y le dice: si no te arrepientas, quitaré tu candelabro. ¿Recuerdan? Les pregunto, ¿ustedes son candelabro? Literalmente no, pero Dios estaba comunicando un mensaje. ¿Me entienden? Dios estaba diciendo: ustedes son el recipiente que si no hay luz, están de adorno. Qué fuerte es esto, pero nosotros llevamos, dice, así alumbre, dice, la luz tuya delante de los hombres. Y miren, aquí quiero hacer como un paréntesis porque el Señor me bombardeó, porque el tema es todo el asunto del aceite, del Espíritu Santo, y bueno, vamos a seguir hablando. Y yo recibo una llamada de mi hermana y me dice: Susana, toda contenta, yo te quiero contar un sueño. Y este sueño yo lo tuve con el doctor, me dice, de mi hijo Samuel. Y es interesante y me cuenta el sueño y todo. Y para hacerte la corta, yo le dije: mira vos que en tu sueño esto representa que Dios quiere usar a ese hombre con su profesión, no solo con medicamento, sino que el Espíritu Santo, como dice, pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y obviamente su profesión es que vayan a ellos muchos que enfermos. Entonces ella va, le habla del sueño, todo, y le dice: bueno, aquí le dejo este aceite. Yo sé si me pueden poner la foto, por favor, del Señor allí. Exacto. Y mi hermana todavía no me apaguen las luces. Y mi hermana agarra, le habla del Señor. ¿Y qué pasa? Le da el aceite, se lo deja, mire, como testimonio, le dice. Y después él le llama y le dice: tengo que contarle algo. Y muy contento, me dice mi hermana, emocionado: tengo que contarle algo porque mire, vienen muchos pacientes a mí, yo les doy la receta y todo, pero yo sentí orar por un pacientito mío en particular. Y yo lo ungí con aceite y dice que el papá del pacientito empezó a llorar y a llorar. Y era la presencia del Espíritu Santo moviendo en ese lugar. Ojo, no por el aceite en sí, porque eso lo tenemos dentro, el Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu de la profecía es el mismo Jesús. Hay cosas que Dios hace hacer proféticamente para poder transmitir algo, como lo estamos viendo desde el inicio en los ejemplos del aceite. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre empieza a contarle, y ¿saben qué es lo que a mí me llamó la atención? Que le dice a mi hermana: cuéntele a sus amigas, cuéntele. Y yo digo: qué hermoso. Porque cuando Dios hace algo, ¿qué es lo que escuchamos en la Biblia? Cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ella dio eso, se produjo algo en ese Señor. Y entonces, ¿qué pasa? El evangelio va creciendo y la luz no deja de arder constantemente. Y esto me hizo recuerdo a la parábola de las vírgenes. Y aquí voy a pedir a los hermanos que me ayuden, por favor. Uno a mi izquierda y otro a mi derecha, por favor. Mira, vamos a leer este versículo y dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos, ¿lo tenemos? Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando sus vasijas,
tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y escucha bien esto. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y escucha este detalle. Y a la medianoche se oye un clamor. Acordate de esa canción, Sam. Y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Oh, yo me imagino estas dos vírgenes ahí. Y entonces dice lo siguiente. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. ¿Por qué? Por favor, escucha. Nuestras lámparas se apagan. Y después dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ay, qué hermoso esto. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se acercó la puerta y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Escúchame. Señor, Señor. Y están ahí desesperadas: ábrenos. Mas él respondiendo: de cierto os digo que no os conozco. Escucha bien. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni en la hora que el hombre ha de venir. Wow. Y aquí es donde yo quiero decirte algo. ¿Qué está diciendo con esta parábola? Quiero que empecemos a entender, porque muchas veces ha habido dramas, ha habido muchas predicaciones también, pero yo necesito desglosar una cosa importante, que nos empecemos a entender. Ambas, dice la palabra, tenían lámparas, ambas tenían aceite, ambas esperaban ¿a quién? Al esposo. Pregunta: entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué las insensatas se quedaron? ¿Por qué las insensatas se quedaron? ¿Cuál fue la diferencia si ambas estaban ahí, si ambas cabecearon? ¿Saben cuál fue la diferencia? El nivel de aceite. El nivel de aceite. Prendan sus lámparas, hermano. ¿Te das cuenta? Es el negro. Aquí está. Se quedó sin aceite. ¿Vieron? ¿Vieron que es real esto? Ahora fíjense, el nivel de aceite. ¿Por qué? ¿Quién alumbra más? La prudente. ¿Quién tiene más depósito del Espíritu Santo de Dios en sus lámparas? La prudente. ¿Por qué? Porque esta velaba, esta cultivaba el aceite. ¿Quién se quedó? ¿Quién no pudo llegar a la carrera? ¿A quién se le cerró la puerta? Insensata, imprudente. ¿Quién fue? Aquella iglesia que tenía solo una reserva. Porque aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Eres imprudente porque no cultivaste aceite. Eres imprudente porque no percibiste que ya es tiempo, no de cosechar de casas adornadas de tantas cosas, no, es tiempo de cultivar aceite. Mira qué importante esto, porque el aceite, ¿por qué es importante el nivel de aceite? Porque ese nivel de combustible, recuerdan que les enseñé que era el combustible de las lámparas, te ayudará a terminar la carrera. Porque ese nivel de aceite te ayudará a permanecer en la hora más oscura. Recuerda, en la medianoche, ¿quién vino? El esposo. Tu nivel de aceite te llevará a cumplir tu propósito. Yo no sé si ustedes recuerdan recientemente cómo hubo esa escasez de combustible y se hacían largas colas porque ellos entendían que necesitaban el combustible para cumplir su objetivo, su propósito. Tal vez unos a la universidad, tal vez otros al trabajo, tal vez uno repartidor de pizza, no lo sé, pero se pagaban un alto precio ahí, cabeceando. Hola, a mí me tocó un día, obvio, por imprudente, porque me confié. Y entonces tuvimos que, creo, 1 hora por ahí y no podíamos movernos porque sabíamos que era esencial.
era el combustible esencial. Iglesia, el Espíritu Santo es el combustible que necesitamos para permanecer. Y nos hemos olvidado, y nos hemos adormecido, y nos hemos dormido. ¿Saben que hay algo importante? Pueden bajar, mis hermanos, y podemos prender la luz. ¿Saben que hay algo importante en esta profecía? Dice lo siguiente, que el esposo va a llegar a la medianoche. Y hablan que la medianoche es la hora más oscura. ¿Y esto qué es lo que representa? Esto representa en lo espiritual decadencia moral, social, espiritual, perversión, degeneración. Y mira qué interesante, porque para esa hora hemos llegado nosotros, para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la iglesia es el referente de matrimonio sólido, íntegro. La iglesia es el referente de familias estables, de hijos obedientes, versus todas las tinieblas de generación, de divorcio, de adulterio, de lascivia, pornografía. Esa es la diferencia. La iglesia está puesta para una hora específica, esencial, los últimos tiempos. ¿Cómo está tu lámpara? Hasta aquí quiero que empieces a analizar cómo está tu lámpara, qué es lo que ha traído que esta lámpara se apague, qué es lo que ha habido un adormecimiento para que tu nivel de aceite mengue y solamente puedas ver. Mira tú, solamente tengas esto de aceite, y con este nivel de aceite, ¿qué pasa? Solo me miro a mí misma. Con este nivel de aceite no me percibo, hay tanta oscuridad que solo tengo el depósito del Espíritu Santo para decir: Señor, necesito, Señor, dame, pero es que tengo este problema. Esto representa una vida de conformismo, de religiosidad, una vida llena de afanes, de preocupaciones, tristeza que han estado agobiándonos, tristezas que han hecho que su luz no alumbre la luz de Cristo en nosotros, en nuestra vida. ¿Saben? Isaías 60:2 dice lo siguiente, como testimonio que la iglesia está puesta para los últimos tiempos, para una hora oscura, y dice esto: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Y qué dice? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Iglesia, estamos en los últimos tiempos. Estamos en un tiempo de decadencia moral, espiritual. Por eso es que Satanás se ha ensañado con la iglesia. Por eso es que ha sentido adormecimiento. Por eso, hermano, es que realmente las preocupaciones, los afanes, la tristeza, depresión han hecho que nuestra lámpara se apague. Porque el enemigo está ahí constantemente. Porque él sabe más que nosotros. Él sabe lo que representa que tengas tu lámpara llena. Él entiende aún el tiempo. ¿Me entiendes? Aunque nadie sabe la hora, pero entiende el tiempo. Conoce la palabra. ¿No se acuerdan la tentación de Jesús? Lo tienta, ¿y qué le dice? Pero tírate. Si escrito está, Dios dice que va a mandar a tus ángeles. Y nosotros estamos a ver qué dice. ¿Y será que dice que manda a los ángeles? A ver, voy a ir a preguntarle al pastor. Porque no hay una vida de intimidad, no hay una vida de crecimiento para poder entender y percibir el tiempo que estamos viviendo, y para no prepararnos. Miren qué importante, porque la lámpara encendida en esta misma profecía de las vírgenes dice que no todo es malo, sino que habrá una generación que se va a levantar diciendo: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Sale de la voz de estas que tenían las lámparas encendidas. Yo me imagino, tal vez con la voz de los ángeles, todo, que algo las inquietó, porque hay un punto que el Señor me mostraba, y es que también estas tuvieron sueño. Hermanos, ¿recuerdan la profecía que Dios nos dio de Filadelfia? ¿Qué es lo que decía? Aunque tienes poca fuerza, ya, aunque estás cansada, pero hay algo que yo destaco de ti, iglesia, roca fiel: no has negado mi nombre.
Has permanecido, aunque has estado un poco soñolienta, pero supiste permanecer, no negar mi nombre, creer realmente que yo soy el Dios Todopoderoso, que yo soy aquel que va a cumplir cada promesa, que en medio de una situación, una atmósfera oscura, tú tienes que estar en paz. ¿Por qué? Porque tienes, como leímos anteriormente, esa luz de vida, eso que te da vida. Cuando escuchas muerte, cuando escuchas enfermedades, plagas, tienes que descansar. ¿Por qué? Porque sabes quién es el que te da vida. Sabes que Él tiene tus días contados. Sabes que Él es el que abre y cierra puertas y que nadie la puede cerrar ni abrir cuando Dios está en medio de su iglesia. Él se pasea tranquilo y ustedes no pueden decir, no, pero es que le tuve que hablar porque mira que esta muñeca, porque hay la situación. Y el Señor se ríe y dice, no estás entendiendo que yo tengo el poder de abrir y cerrarte puertas. No estás entendiendo que lo primero que quiero es que busques el reino de Dios y su justicia, y lo demás se será añadido. Mira, una iglesia con lámparas encendidas es importante porque en Primera de Juan 1:5 dice lo siguiente: la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué hermoso es esto, porque hay tanta decadencia, todas las cosas que están pasando, que te es fácil, hermano, es increíble. Vos no podés hablar nada en el teléfono porque ya, yo no sé cómo es esto, la tecnología, Siri, no sé quién o cómo es el asunto, ya te está mostrando imagen de lo que hablaste, ¿no es cierto? Entonces, miren, no va a prevalecer la decadencia moral, no va a prevalecer el pecado, no, porque lo que me hace es que realmente yo tengo la luz y esta va a prevalecer, va a gobernar, va a sojuzgar sobre todo la oscuridad. ¿Recuerdan el inicio? ¿Cuál era el objetivo de la luz? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Hágase la luz. Y esto le dio una autoridad, le dijo a Adanes, ¿no? Gobierna, sojuzga. No podemos hacerlo humanamente nosotros, no podemos realizar nada. La iglesia está ahí y mira, la iglesia con poco aceite, es como que te decía, es una vida de religiosidad, es una vida que yo cuando me puse a analizar y yo le decía a mi esposo, oye, y inclusive en una reunión que tuvimos con mis hermanos hace unos sábados atrás, yo le dije, hay algo que me golpea muy fuerte mi corazón. Y escuchen bien, porque la parábola de las vírgenes, hay un punto esencial, y fue lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿saben qué? Ustedes dicen, ¿conocemos al Señor? Sí, es cierto. Yo fui hasta líder de célula, sé lo que es bueno y lo que es malo, no me pueden enseñar a mí. Pero yo le dije, no se conformen con ese depósito, porque la insensata tenía poco, era aceite, pero era poco. No te confíes de haber recibido al Señor Jesucristo y crees que esa es tu llave y tu salvación. Si no das frutos, si no cultivas el aceite, porque la palabra que Dios dio a las insensatas fue, no te conozco, no te vi orando, no te vi adorando, no te vi escudriñando mi palabra. ¿Quién eres tú? Voy a la otra. Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, una vida de religiosidad. Apártense de mí, no los conozco. Y añade algo más, hacedores de maldad. Pensamos que por el mucho hacer, nosotros estamos siendo aceptos delante de Dios. Servicios, prédicas, profecía. Con que cumplimos, tenemos nuestro reloj y estamos fielmente porque hay servicio de domingo y creemos que con eso tenemos ganado el cielo, que tenemos contento al Señor. Pero no, hermanos, Dios quiere cultivar una vida de intimidad contigo. Yo no sé cuántos aquí han reservado en su agenda trabajar, desayunar, ir a hacer esto, pero como el primer objetivo, no olvidarme del Espíritu Santo de Dios. Porque eso que Él hizo, ¿cuál es el objetivo? Dice, para que tengamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese versículo? Donde dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Ahora, iglesia, ¿por qué no estamos velando en oración? Y quieres que te diga una cosa. Y hay muchos testigos aquí porque lo he comentado y en el espíritu se puede percibir una atmósfera de temor, de desánimo, de tristeza. Teníamos alabanzas, vigilia. Dios mío, cuando tú recuerdas quién es tu Dios, como David, no importaba nada la vergüenza, empezaba a danzar delante de la presencia de Dios. Como Pablo que decía, he sabido estar en necesidad, en escasez, pero igual estaba contento. Dios le estaba enseñando en cada etapa de su vida, porque cada etapa de nuestra vida es una oportunidad de Dios para recolectar aceite, para aprender, para madurar, para afirmarnos. ¿Por qué? Porque cada vez las tinieblas se van haciendo más densas, más oscuras. Y mira, ¿recuerdas la introducción? Que yo te dije esto, el Señor me dijo que no lo obvie, el aceite era para sanar heridas. No había, necesitábamos ese aceite para alumbrar las casas, para ungir reyes, como comida, como alimento. Y es aquí donde el Señor me dice, ¿recuerdan bien lo que era el aceite? Y cómo yo les expliqué que representaba el Espíritu Santo. Y el Señor le dice, ¿por qué es tan triste si yo soy ese aceite que es sano? Yo no sé si tienes algún diagnóstico de enfermedad y el enemigo te ha querido poner voces ahí que esto no va a pasar, o meter intimidación o miedo. Y cuando tú te acuerdas que Dios se estaba revelando en los profetas, en los apóstoles, diciéndole, dile que yo soy ese aceite que iba a las casas para que vengan luz. No, que mi hijo no va a cambiar, que las drogas lo van a agarrar. No, si tú te encargas, madre, padre, de poner a mi espíritu sobre tu hogar, este va a traer luz, y la luz sobre las tinieblas no pueden prevalecer. Y ahí está la esperanza de nosotros. Mi hijo no cambia, no esto. ¿No será que no ha cambiado porque no hemos llevado la presencia del Espíritu Santo como Obed-Edom, cuidándola? Que sea lo más importante, aparto esta mesa, aparto esto, porque es necesario su presencia para traer transformación. Qué importante es esto, porque el Señor decía, yo soy aquel que da alimento. Yo soy aquel que no hay nada imposible para mí, el diagnóstico de tu enfermedad. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nuestros ojos están velados. Que no podemos adorar, alabar, porque nuestro enfoque está en la enfermedad, porque nuestro enfoque está que no vamos a alcanzar para el mes, no vamos a alcanzar para poder, necesitamos carro, necesitamos un montón de cosas. Entonces el enemigo está ahí susurrando a tu oído, es que no podés, es que necesitas, es que para qué vas a ir a la iglesia, para qué vas a buscar al Señor, anda, mejor busca trabajo. Y como se sabe en la Biblia, por ahí no sé, te dice, porque el que dice el Señor que el que todo trabaja no come. ¿Me entiendes? Porque es un artimaña, es bien manipulador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y yo te quiero mostrar un video. No le vayan a dar play, por favor, porque quiero darte primero el contexto, pero déjenme tomar agua. Mira, les decía que nuestros ojos están velados, que no podemos adorar, no podemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las cuales estamos nos han detenido, nos han intimidado. Personas, circunstancias, situación financiera, noticia. Y estamos viendo dónde me voy a escapar para tener una oportunidad. Pero en realidad el Señor dice, ¿recuerdas? Soy yo, ¿recuerdas quién soy yo? Solo lo único que te pido es que yo soy el gran yo soy aquel que te ayuda, aquel que abre camino. Y esto es lo que pasó en este video. Quiero contarte esta historia de dos boxeadores. Y aunque a mí no me gusta eso del boxeo como deporte, pero resulta lo siguiente, que aquí estaba un tipo, creo que es Tyson, ¿no, David? Algo así. No es el Tyson que piensan, es otro, un alemán, pero se llama así, Tyson. No es el Tyson. Ya, ese. O sea, eso. La cosa es que el tipo, excelente jugador, pero llevaba él casado con hijos, llevaba una vida desordenada. Y se drogaba, bebía, la infiel a su esposa, no llegaba, y era un sufrimiento. Pero un día de eso, como consumía droga, lo pillan con droga sus entrenadores.
¿Y qué es lo que pasa aquí? Que le quitan la licencia de boxeo. O sea, era su vida del tipo esto. Pero cuando le quitan la licencia del boxeo, la historia dice que él entra en una profunda depresión porque era todo para él. Entonces él empieza a deprimirse y él mismo cuenta y dice, tenía esposa, tenía casa, tenía dinero, pero había un vacío, me sentía mal, había un vacío en mí. Entonces él quiso atentar contra su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que en el momento que él iba a tirarse, iba a matarse, escucha una voz que le dice, no lo hagas, Tyson, no lo hagas. Y dice que él reacciona, escucha esta voz y obedece. Y es ahí cuando, para hacerte la corta, él tiene un encuentro con Jesucristo. Y cada pelea, cada ring, él le da la gloria a Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que después él dice que él vuelve nuevamente a la pelea. Dios vuelve a abrirle las puertas. Y él entra otra vez al deporte, le dan su licencia. Y están en una conferencia, que es lo que van a ver ahorita, antes de una pelea, con aquel hombre de color. Para que lo pueda identificar, el hombre de color es aquel que no es cristiano, que inclusive en el video comenta que él recurre como a espíritus y cosas para poder obtener victoria y más cosas. Y están ellos discutiendo y el tipo empieza a intimidarlo al cristiano y vas a ver y te voy a bautizar como te bauticé, o sea, a golpe la última vez y que no sé qué. Y eso, él empieza a hablarle palabras y el tipo, el cristiano, solo lo mira así. Ajá. Y que no sé qué, y en eso tarda, empieza a hablar el tema del, sale el punto de la religión, del Dios y todo, y él dice que mis dioses y que no sé qué, lo van a leer, te lo estoy parafraseando, y el cristiano dice, tu Dios no es mi Dios definitivamente, y empieza a hablarle versículos, y él, o sea, no es fuerte, ¿no? Pero solamente para que te vea, y el cristiano se da cuenta y le dice, mira, ahí te estás manifestando. ¿Me entiendes? Y dice, ok, le dice el hombre de color y le dice, vas a ver, tu Dios contra mi Dios, vamos al ring. Y aquí está lo que pasó, no sé si le podemos dar ahora sí al video. Ya estamos, hermanos. Que nos sale el audio, ¿no? Well, I do, because Jesus Christ is my Savior, and I don't believe in all spirits and alter egos. And even mentioning stuff like that on TV, you're getting it. And honestly, that's the difference. If God is with me, nobody can be against me. And if you're entering spirits and stuff into your body, you can't win. You've already lost. You can't beat me. Do you know what I say to you? Ask and you shall receive. Ask and you'll receive. There's only one transformer. Yeah, I can see it now. I can see the alter ego coming through. I'm gonna show you. I'm gonna put the spirit inside of you. 100%. I don't want to show you how it feels. I don't want. It's gonna be your God against my God. Time and time again. And we gonna see. May the best man win in everything. Fury. Ni siquiera hace el intento de pelear, está como un trapo él. For the second time in the fight. He needs to stay away from the ropes. He does not look right hand. It's team up. And this one is over. Tyson Fury has become the new WBC heavyweight champion of the world. You know, first and foremost, I want to say thank you to Quiero dar gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo. Dije que los que traen mal contra mí no prosperarán. Dije que los que permanecen en la oscuridad nunca pueden ver la luz. ¿Te das cuenta? Solo yo quiero un enorme aplauso para el Señor, el poderoso Dios de Israel. El Dios que no ha perdido ninguna batalla. El Dios de Tyson es tu Dios. ¿Se dan cuenta por qué él actuaba así? Porque sabía que aunque frente a la intimidación, sabía quién estaba peleando por él. Él sabía quién era su Dios, sabía que de la misma muerte lo sacó, que no hay nada imposible. Tal vez ese hombre de color es tu situación, tu enfermedad. Tal vez eso te está queriendo intimidar, la situación económica, financiera. Pero saben, tienes que hacer como ese boxeador.
Si tú vistes la luz y en su luz veremos la luz, no podemos estar en tinieblas, no podemos estar a expensa de las noticias, de un diagnóstico médico que Dios tiene el poder de revertirlo. ¿Te das cuenta? La confianza. Y esto el Señor me llevaba al ejemplo de Eliseo. Para ponerte un poco en contexto antes de leer la palabra, el ejército del rey de Aram, tanto el ejército de Israel como de Aram estaban en peleas, dice. Y ahí el rey de Aram empieza a poner estrategias y dice, ok, yo voy a hacer que ustedes, este equipo para acá, este ejército, vayan y pónganse que cuando Israel venga por acá lo atacan ustedes. ¿Y qué pasaba? Hacían eso el ejército de Aram. ¿Y qué dice? Que ya el ejército de Israel sabía las estrategias del enemigo. Y el rey de Aram se enoja, se molesta y dice, ¿quién es el traidor? Díganme de ustedes quién está avisando a Israel para que nos puedan y sea en vano toda la estrategia. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Agarra uno y sale y le dice, no, Señor, le dice. Lo que pasa es que Eliseo va y le dice al pueblo de Dios lo que tú piensas en tu cámara más secreta. Había un Dios que aunque estaban tramando cosas, el Dios de Israel estaba ahí. No van a tocar a la niña de mis ojos. No van a tocar a mi porción más preciada. Eliseo, ven y dile esto y esto. Y mira lo que pasa en Segunda de Reyes. Porque el rey de Aram se molesta y dice, vayan y tráiganmelo a ese Eliseo. Y dice, vayan, averigüen dónde está. Les ordenó el rey para mandar a los soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente, el hombre de Dios, se levantó temprano y salió, había tropas de caballos y carros de guerra por todos lados. Y le dice, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Eliseo tenía su sirviente. Entonces agarra a Eliseo y le dice, no tengas miedo. Le dijo Eliseo, ay, qué hermoso esto, dice, más hay de nuestro lado que del lado de ellos. Y dice, entonces Eliseo oró y le dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor hirió de ceguera, tal como Eliseo lo había pedido. Mira qué importante. Cuando nosotros no estamos viendo el poder de Dios, hay una ceguera espiritual. Cuando nosotros estamos tristes frente a una situación financiera, frente a una enfermedad, hay una ceguera espiritual. Y es ahí donde Eliseo miraba y decía, no estás viendo lo que yo estoy viendo en el espíritu. No lo puedes percibir ahora, pero hay miles de carros, de millares de hombres de guerra a nuestro favor. Y eso es lo que Dios quiere hoy. No sé qué estás pasando, no sé por qué situación estás agobiado o triste, pero el Señor te dice, ¿no te das cuenta que más son los que están de tu lado? ¿No te das cuenta? Y mira, abre tus ojos y mira el ejército de Dios peleando como un poderoso gigante, abriendo caminos, allanando caminos. De la mano estás tú. No temas. ¿Cuántas veces se repite la palabra no temas en la Biblia? ¿Cuántas veces, pastor? 360 veces. Wow. No temas. No temas, Mandó. No temas, André. No temas. A cada uno le voy a dar un tema. Y nunca así acabaríamos. ¿Se dan cuenta lo que Dios quiere decirle? Y eso hace que nosotros no cumplamos nuestro propósito por el cual dijimos Cristo fue machacado para que su luz pueda ir por generaciones alumbrando. ¿Saben por qué? Porque esa tristeza, ese desánimo, esa ceguera espiritual no nos deja compartir nuestra fe. Mira lo que Pablo le dio a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5. Dice un consejo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones,
Y escucha esto: haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermano, ahora yo te lo digo a ti: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pero acá hay un caso. ¿Cómo podemos hacer obra de evangelista? ¿Qué es obra de evangelista? Si no es compartir tu fe con los demás y decirles que hay una esperanza. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer si no estamos pudiendo sobrellevar las aflicciones? ¿Te das cuenta por qué Pablo era claro con Timoteo y le decía: sé llevar las aflicciones, sobrelleva las aflicciones, cumple tu ministerio, que nada te detenga? Pero no hay fe con la que nosotros podamos transmitir al otro, porque no tenemos. Estamos siendo imprudentes solo con reserva del Espíritu Santo para sobrevivir. Vamos a ir terminando. Para un buen aceite, perdón, esto no me quiero faltar, porque dice cumple, a veces lo leímos, ¿no? Ser sobrio es, una persona templada, moderada, mensurada, prudente, sensato. Qué hermoso esto, porque ustedes se dan cuenta que la sobriedad te hará soportar las aflicciones. Que esa persona sobria es una persona sensata, prudente. Y esa persona sensata y prudente, ¿qué hace? Entiendo el tiempo, es hora que cultive aceite. Ahora, ¿qué es cultivar? Dice, dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias. ¿Para qué? Para que fructifiquen, entre los cuales está arar, labrar, sembrar, cavar, atender, cuidar. Nos habla de todo un proceso para llegar a fructificar. Pero estamos siendo insensatos. ¿Por qué? Porque nuestros afanes no nos han dado para poder empezar a labrar la tierra, a quitar, a exponernos en la palabra de Dios y decir: esto no está bien en mi vida. Y preparar la tierra para que de pronto tú empieces. Wow, me salió algo colombiano. ¿Dónde está? Para que de pronto tú empieces ¿a qué? A sacar el buen aceite, porque hay una reserva de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una reserva de qué? Que de la presencia del Señor te llena. Y en el momento del proceso, cuando estás siendo presionado, lo que va a salir de ti no va a ser que es alabanza, sino va a ser palabras de fe y de ánimo, diciendo: ese es mi Dios sobre toda situación y enfermedad. Ahora, qué importante es esto, porque en Romanos 8:6 la palabra nos habla que no hacemos esto porque estamos ocupados en la carne y esta genera algo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. ¿Te das cuenta qué hermoso es poder trabajar en tu fe, en el Espíritu Santo, en ser tú ese depósito, esa lámpara, esa casa, ese tabernáculo para que la presencia de Dios descienda sobre tu vida y pese a la situación, andes en paz, andes en gozo, porque estás entendiendo? Y mira, el Espíritu Santo, y voy terminando en los últimos puntos, quiere generar en nosotros paz y gozo. Pero como nosotros no nos agarramos y cultivamos la tierra, Él, ¿qué es lo que hace? Nos hace pasar por el Getsemaní. Y la palabra de Getsemaní, hermano, significa, en arameo dice Gat Shame, que significa prensa de aceite. Es necesario el proceso para generar en nosotros un buen aceite. ¿Se dan cuenta? Era necesario la muerte de Cristo para generar vida en ustedes, para que su espíritu esté dándole luz, vida, no anden en oscuridad. Pero también nosotros es necesario esa prensa, ese momento donde somos sacudidos. ¿Para qué? Para que salga de nosotros un buen aceite y lo podamos compartir y esto vaya creciendo, vaya creciendo. ¿Me entienden? Ahora, recuerda que el Getsemaní, nosotros pasamos por el Getsemaní y dice que en eso, para obtener el aceite tiene que ser machacado, ¿no es cierto? Y es interesante porque el machacado nos hace alumbrar. Y esto el Señor me llevaba, Oseas 2:4, que no lo tengo ahí, pero dice: te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Y luego dice: para que me cantes como en el tiempo de tu juventud. Dios, en medio del proceso,
en medio de tu Getsemaní, está esperando alabanza, como cuando lo conociste por primera vez. Eso es lo que está diciendo. Como cuando llegabas temprano aquí para poder adorar y danzar, y no para sentarte y deprimido y decir, ¿quién me va a librar de esto? Te hago una pregunta. ¿Qué sale de ti en el momento del proceso? ¿Qué es en el momento que estás pasando por situaciones difíciles? Y yo iba a traer algo, pero yo dije, bueno, hay tanto material aquí que no me quiero atrasar. Pero en el momento que estamos siendo exprimidos, prensados como lo fue Jesús, ¿qué es lo que está saliendo? ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? ¿Qué es lo que dice la gente de ti? Si la gente empieza a decir, eres un chupalimón, un amargado, eres un cascarrabia, almorrana, no sé si aquí se usa esa palabra, pero es alguien que no lo pueden ni tocar, ¿no ve? Entonces, eso, ¿qué es lo que está diciendo de la gente de ti? O está viendo a alguien que dice, yo admiro esa fe porque en medio del proceso, oye, no deja de cantar. Hoy está en primera fila escuchando la palabra de Dios. Hermanos, escúchame bien. No podemos estar contentos cuando solo todo nos va bien. No podemos estar contentos cuando Dios responde nuestras oraciones. En medio de la tribulación, la palabra dice, te voy a llevar porque ahí te voy a mostrar lo que hay en tu corazón. En el Getsemaní es un lugar donde expone nuestro corazón, donde tú empiezas a darte cuenta qué es lo que hay en tu corazón y empiezas a arrepentirte. Y tú dices, ¿yo de qué me voy a arrepentir si yo no peco, yo estoy en mi casa, no hago mal a nadie? Yo lo he escuchado, hermano, eso harto. Pero si yo creo en Dios, yo voy a la iglesia los domingos. ¿De qué te tienes que arrepentir? Tal vez no has pecado, aunque lo dudo. Tal vez no has hecho mal a nadie. Tal vez amas a todos, no tienes rencor con nadie, ¿ok? Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Perdón, esto me pasé. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como consecuencia, como resultado, salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta muerte espiritual. Y es aquí donde venía, me estaba saltando eso. Cuando tú dices, ok, yo no tengo de qué arrepentirme, pero tal vez el Señor dice, ¿no será esto? Apocalipsis 2:4. Vamos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tal vez en ese proceso hemos perdido el primer amor, hemos perdido la pasión, el poder arder, como dice esa canción, quiero quemar, quiero arder, y hemos perdido eso. Y pasamos por esa prensa para que el Señor te diga, vuelve al primer amor, te estoy llamando. Esas cosas, problemas, son cuerdas de amor del Señor para tenerte ahí. Y es importante esto porque el proceso duele, claro que duele. Pero saben, tomando la orden de Timoteo a obra evangelista, nada te va a dar más autoridad para hablar a las heridas de una persona que mostrarles tus propias heridas. Vale la pena porque Jesucristo mostró sus heridas a los discípulos y no ven, yo vencí la muerte. No ven, tú puedes decir, yo vencí la depresión, estaba en este proceso de situación financiera, enfermedad, en este proceso con mi familia, pero Cristo venció. Ese es el propósito. Ahora, Cristo, hermano, viene pronto, y esto que ustedes leen aquí no es simplemente algo adorno. Me puse la camiseta porque entendí, Maranata, Cristo viene. Levántense, sacúdanse toda depresión, levanten sus lámparas, empiecen a cultivar aceite. ¿Cómo? Salmo 52:8 dice, Salmo 52:8: pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios. Yo confío en el amor de Dios eternamente y para siempre. Mantente
confiado en el proceso, porque saben una cosa que Dios me mostraba, que en el momento de tu Getsemaní, en el momento del proceso, muchos no van a entender y se van a ir y van a apostatar. Por eso es la profecía de los últimos tiempos, y necesitamos una iglesia con lámparas encendidas para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, para hacer volver todos los pródigos que están yéndose porque no entendieron a Dios, porque se enojaron con Dios. Entonces necesitamos, iglesia, para esta hora más oscura, que tu lámpara arda trayendo esperanza, trayendo vida, paz. Solo empieza a pensar en mi entorno, en mi barrio, en mi trabajo, en mi universidad. ¿A quién he agarrado para aportar esa luz? Para que esa luz empiece a arder. Empecemos a analizar. Iglesia, voy terminando, pero no recuerda que estamos en un mega culto y tiene que ser una mega palabra. O sea que falta un poquito más. Mantente confiado en el Getsemaní. ¿Saben qué importante? Que en el último tiempo dice la palabra que el espíritu de Elías se tiene que levantar. Que en el último tiempo el espíritu de Juan el Bautista se tiene que levantar. Ese espíritu, que aquel que dice preparen el camino. Aquel espíritu de Elías que dice vuelvan a la casa del Padre, arrepiéntanse. Estamos escuchando en los púlpitos mucho mensaje motivacional. Hermanos, basta que vengan y nos soben el lomo. Todo va a estar bien. Mantente en paz. Perdón, si esto tal vez lo que vas a escuchar es una herejía, está bien que nosotros animemos a los hermanos, pero ¿saben qué? Para mí eso es leche espiritual. Eso es leche, eso es algo como que, oye, el bautismo, si cuando vos bautizó Cristo, ahí te fuiste libre, moriste, y empezar en los pininos otra vez. Y Dios dice, ¿cómo le voy a dar a entender a esto en los últimos tiempos? ¿Cómo si para los últimos tiempos y un entendimiento de la palabra es un alimento sólido? Alguien que ya sepa digerir la palabra y poder aplicarla. Y voy terminando. ¿Cómo puedo pasar mi Getsemaní? Mateo 26, 36. Dice lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos, Mateo 26, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Y estando escucha bien, oraba más intensamente. En el Getsemaní, un lugar lleno de olivos, proféticamente, él iba a ser arrestado. Y dice que ahí su oración, en medio del clamor, la enfermedad, del diagnóstico, de lo que sea que fuere, su oración era más intensamente aquel que lo podía librar de la muerte. Pero que si no lo hacía, él confiaba que había un propósito para que él esté ahí. ¿Te das cuenta? Muchas veces nos enojamos con Dios, pero es que esto no puede ser, que no hay cura, que esto no, esta enfermedad, que esta situación financiera, que ya me despidieron de mi trabajo. Si tú confías en el Señor, Él sabe hasta dónde vas a tener un aguijón. Él sabe el propósito, por qué. Tal vez eso te va a mantener más dependiente de su Espíritu Santo. Amén. Segundo consejo para pasar el Getsemaní. Solo un paréntesis aquí, porque hay algo que yo sé que muchos hacen cuando están tristes y todo. ¿Por qué la oración es clave? Porque la palabra dice que Él es el príncipe de paz, y cuando yo me comunico con el príncipe de paz, automáticamente esto genera paz en mi vida. Amén. Ahora, segundo, para pasar, fija la mirada en Jesús. Hechos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo, escucha bien, que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Una de las cosas que ayudó a Jesús en su humanidad a aguantar el dolor, persistir, fue el gozo y la certeza de su victoria. ¿Te das cuenta? Algo que te va a ayudar a resistir es la certeza que Dios tiene el control, y que esto lo que estamos paseando, esta leve tribulación momentánea, producirá en ti un mayor eterno peso. ¿De qué?
gloria. Un mayor eterno peso de gloria. Qué hermoso. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? La situación que estás pasando es solo, tu esperanza es que el Señor me ayude en esto, pagar esta deuda, qué sé yo, préstamo, esta enfermedad. Porque si es así, 1 Corintios nos cataloga de esta forma. Ahí estamos, 1 Corintios dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Saben? Qué increíble, porque Jesús es tan doloroso que Jesús había con una multitud y decía, ustedes me siguen porque comieron, bebieron y se saciaron. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son? Te vas a dar cuenta que tu oración, ¿qué es lo que va a estar repitiendo constantemente? Señor, quiero crecer, quiero ser entendida en los tiempos. Señor, úsame como un vaso en tus manos. Oh Señor, ayúdame, cuídame, sáname, prospérame. Ahí te vas a estar dando cuenta si tu depósito es este o tu depósito es aquel que ve más allá para darte cuenta que necesitamos ese aceite. Amén. ¿Estoy a tiempo? ¿Me regalan 10 minutos más? 5. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Sí? Amén. La iglesia madura de los últimos tiempos tiene 3 cosas importantes para permanecer. No podía obviar esto. 1 Corintios 13:3. Y ahora permanecen la fe, ¿qué dice? La esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos, muchas gracias, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Te pregunto, ¿fe en qué? En Él y sus promesas. Esto es lo que nos dice Hebreos 11:6. Mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué, iglesia? Es gala de los que le buscan. Volvamos a repetir porque yo quiero que te convenzas de eso. ¿Y qué es? ¿Le estás buscando? Le estás buscando para esperar ese galardón. Y yo no te estoy enfocando de que le voy a buscar para recibir algo. No, sino que esa es la promesa de Dios. Búscame porque voy a traer galardones a tu vida en el área que yo veo que te está faltando, en el área que yo veo que es necesario, en el tiempo correcto y justo, porque nunca llego antes ni después. Iglesia, soy galardonador, me estás buscando. Iglesia, está siendo esa virgen con lámparas encendidas, esa virgen que busca ahí en intimidad, que está buscando ahí, y si quieren vaya pasando por favor la alabanza, que está buscando ahí en el proceso, en medio de las tinieblas, que no está así, mire, cansado del camino. ¿Qué alabanza sale de tu boca? ¿O estás aquí? El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Y ahí estás cantando, y ahí estás danzando como David, porque esta tienes convicción, esta leve situación me producirá un eterno peso de gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gracias Jesucristo por ese sacrificio, porque ahora entiendo que hay una demanda tan fuerte que el momento que fuiste prensado fue para que ese aceite esté en mí, para que me genere vida, gozo y paz en medio de mi situación. Segundo, dice esperanza. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, escucha, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Maranata, yo amo su venida. ¿Tú amas su venida? Amén, le estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. No es que nos ayude ahorita. Nuestra esperanza realmente es que viene el día donde nos vamos a sentar cara a cara con Él y habrá valido la pena.
Habrá valido la pena decir, corrí la buena carrera de la fe. Peleé la buena batalla aunque me faltaron fuerza. Jesús, no negué tu nombre. Jesús, aquí estoy con poca fuerza. Traigo un corazón quebrantado delante de ti. Fortalécete en mi debilidad. Qué importante es hacer este tipo de oración donde el mundo te dice, eres un perdedor. ¿Qué ganaste? Mostrame tus bendiciones. ¿Me entienden? Porque eso quiere decir que el favor de Dios está contigo. No, hermano, el favor de Dios está con nosotros cuando en medio de la circunstancia y la necesidad tú sigues teniendo gozo. Eres una persona más que favorecida. Amén. Y este es el último. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. Y quiero ir al contexto de este versículo de 1 de Corintios 13, 4, 8. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Escucha bien esto: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y te parafraseo: todo se acabará menos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Vale la pena o no cultivar el aceite, el Espíritu Santo en nosotros? Vale la pena, porque ese Espíritu Santo es el que te va a mantener en esa hora oscura, en ese proceso. ¿Saben? Qué interesante es esto, y ya terminé, hermano. Que yo me daba cuenta que dijimos que el Espíritu Santo es el combustible para que nos ayude a permanecer, a correr. Y qué interesante que estamos con esa lámpara ahí, la insensata, cuando dice, ya vino el esposo. Empieza a correr y quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque le faltó, estaba en reserva. Pero la otra no. La otra dice, ya viene el esposo, y se va con su lámpara, no solo alumbrando del camino, alumbrando a los demás. Aquí está el esposo. ¿Se dan cuenta? No nos quedemos en medio camino. Empecemos a cultivar el aceite. Quiero que te pongas de pie.